Historia de las epidemias. ¿Qué es una epidemia? Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica determinada. La peste de Atenas ocurrió durante la denominada Guerra del Peloponeso, que enfrentó durante casi 30 años a todo el mundo griego, entre el año 431 y 404 a.C. La causa directa fue la pelea por la isla de Corcira. Sin embargo, se debía a la rivalidad entre el creciente poderío de Atenas y la antigua hegemonía espartana. Hacia el segundo semestre de la Guerra de Peloponeso se desarrolló una terrible epidemia en Atenas y las ciudades más populosas de Ática, con una duración de más de 4 años y 1000 muertes, casi un tercio de la población. La peste fue descrita por Tucídides, donde relata sus síntomas como dolor de cabeza, enrojecimiento e inflamación en los ojos y la garganta, que progresaba a dolor en el pecho y tos fuerte. La aglomerada en la que vivían los refugiados agravó la miseria y la mortalidad. Según Tucídides, el mal venía de Etiopía y habría pasado por Egipto antes de llegar a Europa, en particular a Grecia. Por lo tanto, todo el mundo conocido de la antigüedad fue afectado. Los testigos de la época hablaron de epidemia por primera vez y se cuestionaron sobre la desaparición del género humano. La enfermedad habría debilitado considerablemente a la ciudad griega, llevándose a un tercio de la población. Según los historiadores, marcaría el inicio del declive de Atenas. La peste de Siracusa. Esta plaga sobrevino en el año 396 a.C., cuando el ejército cartaginés situó Siracusa en Italia. La enfermedad surgió en los soldados y se expandió rápidamente, diezmando el ejército. La peste de Siracusa iniciaba con síntomas respiratorios, fiebre, tumefacción del cuello y dolores costales, y progresaba a disentería y erupciones pustulosas. Los infectados morían entre el cuarto y el sexto día. El Imperio Romano fue el gran beneficio. Peste antonina, llamada así por haber surgido en el siglo II después de Cristo, cuando gobernaba Marco Aurelio de la familia de los Antoninos. Durante este siglo, el Imperio Romano experimentaba su época de oro. La plaga causó gran devastación en la capital del imperio, extendiéndose a toda Italia y Galia. Su origen se atribuye a una de las expediciones de campaña realizadas a la ciudad de Celesia, actual Irak. Los síntomas fueron descritos por Galeno como exantemas de color negro que después de unos días se secan y se desprenden del cuerpo, pústulas ulcerosas, diarrea y fiebre. Al 9º día perdían la voz y aparecían llagas en la cara. Al 10º día la enfermedad se manifestaba con violencia y llevaba a la muerte. Se ha estimado que la peste antonina debió tener una mortalidad del 10% de la población imperial, entre 3 a 5 millones de personas. Entre los afectados, el emperador Marco Aurelio, que falleció en el año 180 después de Cristo. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, un nuevo Imperio Romano surgió en el este. Desde el año 330, Constantino fundó en el este la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, hoy Estambul. Esta parte del Imperio Romano sobrevivió a la caída hasta el año 1200. Durante el siglo VI, el emperador Justiniano tomó el trono del Imperio Bizantino, levantó castillos fuertes y magníficos, incluyendo la Catedral de Santa Sofía. Tenía ejércitos grandes con excelentes comandantes, pero a pesar de todo quería recuperar la unión de ambas partes del imperio, sin tener éxito. Con múltiples intentos de invasión de los hunos, los eslavos y los persas. Otro de los obstáculos con los que el emperador Justiniano se tuvo que enfrentar fue la plaga que lleva su nombre gracias a su secretario archivista Procopio, que escribió acerca de lo que conocemos. Varios detalles de lo que fungió el imperio en este año. La peste justiniana. En el año 541 después de Cristo, el Imperio Bizantino fue golpeado por una terrible peste, perdiendo una cuarta parte de sus habitantes. Se originó al parecer en Egipto, extendiéndose hasta Palestina. Llegó por el mar en barcos procedentes del oriente.
El crecimiento internacional, el aumento de la población desencadenaron la expansión de la enfermedad por todo el territorio europeo y parte de Asia y África, facilitando el movimiento de los gérmenes alrededor del mundo. Fue precisamente a través de estas vías de comercio que facilitaron el transporte de alimentos, bienes y servicios entre las comunidades que se estima que la peste justiniana acabó con inclusive la mitad de la población europea. Como Procopio enuncia, cuando la peste arrasó, Justiniano no demandó los impuestos anuales que le debían sus vecinos ya fallecidos. Comenzaba con fiebre súbita de poca edad y a los pocos días aparecían unas hinchazones bubónicas en las axilas, dentro de las orejas y en los muslos. Luego quedaban sumidos en un profundo coma o estado delirante. Algunos morían rápidamente. Morían de 5.000 a 10.000 personas cada día. La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. Alteró dramáticamente el curso de la historia, incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras. Se declaró erradicada en 1979 después de un programa de vacunación que está considerado como una de las victorias más importantes de la medicina moderna. La viruela es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el virus variola. Recibe su nombre del término en latín que significa moteado, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y cuerpo de los afectados. Históricamente, el virus ha matado al 30% de las personas que lo han contraído. Los que han sobrevivido a menudo quedan ciegos, estériles y con profundas cicatrices o marcas de viruela en la piel. La viruela se transfería por contacto directo con los infectados o a través de fluidos corporales, también a través de objetos contaminados como las camas, entre otros. La enfermedad tenía dos variantes: la viruela mayor, que era la más común y la más severa y letal, y la viruela menor, que causaba una enfermedad menos agresiva, que era mortal en al menos 1%. Formas menos habituales eran la hemorrágica y la maligna. Ambas causaban irreversiblemente la muerte. Se cree que la viruela se originó en Egipto. Las tempranas de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V, quien murió en 1157 a.C. Sus restos momificados demuestran marcas de viruela en su piel. La enfermedad se extendió luego hacia las rutas del comercio en Asia, África y Europa, llegando finalmente a las Américas en el siglo XVI. Los indígenas no tenían ninguna inmunidad natural y se estima que un 90% de las muertes indígenas durante la colonización europea fue a causa de enfermedades y no por la conquista militar. Es probable que tal devastación natural haya contribuido en forma radical al establecimiento del régimen colonial, explicando también en parte por qué imperios tan poderosos y organizados como el azteca y el inca fueron borrados del mapa sin mayor oposición en unos cuantos años. El tratamiento contra la viruela comenzó en el año 1022 después de Cristo. Según el libro El tratamiento correcto para la viruela, una monja que vivía en China molía costras de viruela y soplaba el polvo en la nariz de las personas sanas. Este procedimiento se llamaba variolación. El año 1700, los médicos empezaron a tomar material de las llagas y empezaron a ponerlo en las personas sanas. Estas personas inoculadas no se infectaban nuevamente, pero un 3% de las personas seguía muriendo después de ser expuesto al pus. En 1796, el inglés Edward Jenner hizo la primera inoculación contra la viruela a James Phipps, un niño de 8 años de edad. Edward se dio cuenta que muchas de las granjeras que extraían la leche de las vacas se contagiaban de la viruela vacuna, pero no padecían la viruela humana, por lo cual tomó una muestra de una de las lecheras afectadas. Entonces tomó aquella muestra de una de las llagas pustulentas y se la inoculó a James. El 1 de julio de ese mismo año lo inoculó de nuevo, esta vez con viruela humana, pero el niño no se vio afectado, comprobando así el efecto de la inoculación. La viruela inició en el año 1800 en los Estados Unidos, pero no se administró de forma rutinaria hasta principios del siglo XX. Desapareció en la mayoría de países hacia 1900.
Sin embargo, entre 1910 y 1914 se desató la primera epidemia en Rusia, que cobró cerca de 200.000 vidas. La viruela continuó siendo endémica hasta 1976. Se detuvo en Etiopía y Somalia, fecha del último caso de viruela. El 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró formalmente erradicada la viruela. Conocemos con el nombre de la peste negra, la gran epidemia que azotó a toda Europa y el mundo desde 1347. A juzgar por la inflamación de los ganglios linfáticos que producía, se trató de una epidemia de peste bubónica. Para algunos tratadistas antiguos existieron desde el punto de vista médico otras variantes: la peste septicémica, que dejaba sentir sus efectos sobre la sangre, y la neumónica, que producía inflamación pulmonar. Si bien era imposible que en algunas ocasiones el enfermo se recuperara de la primera, las otras realizaban casi siempre mortales. En muchos sitios el ánimo de penitencia fue llevado al extremo. El movimiento flagelador creció en la popularidad. Los hombres con torsos desnudos se fustigaban con látigos en señal evidente de humildad frente al juicio divino. Debido a que el movimiento ganó adeptos y como funcionaba al margen de la iglesia establecida, desautorizada por el papado. En respuesta a esta corriente, algunos coterráneos, enfrentados de esta enfermedad impredecible e indiscriminada, donde los virtuosos no eran más inmunes a la muerte repentina que los impios, fue vivir la vida, o lo que quedaba en ella, al límite. El Decamerón de Boccaccio es una demostración en forma serie de historias contadas por supervivientes exiliados de la peste en Florencia, cuyos brillantes e impúdicos contenidos son un antídoto al miedo a la muerte inminente, para aquellos que buscaban una explicación fácil en la expansión de la enfermedad. La peste negra. La peste negra, como la gran epidemia, generó una gran devastación y tragedia. Sin embargo, llevó a desarrollos científicos y sociales importantes. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. La Yersinia pestis afecta principalmente a roedores. Estos roedores van a portarla y esparcirla a través de las pulgas hacia los seres humanos, con consecuencias devastadoras. En el siglo XIV, Europa experimentó un boom demográfico y económico, especialmente en las ciudades, donde la población era vulnerable a la transmisión de enfermedades, ya que no existía un manejo adecuado de los residuos y las condiciones sanitarias eran deficientes. Precisamente este boom económico y crecimiento del comercio a través de las rutas comerciales llegó la plaga desde Asia, mató a millones en China, Medio Oriente y arrasó con un tercio de la población europea, ganándose el nombre de la muerte negra. Los médicos que atendían a las víctimas de la peste vestían con un traje que desde entonces tiene matices siniestros. Se cubrían de pies a cabeza y llevaban una máscara con un largo pico como de pájaro. La razón tras las máscaras puntiagudas era una idea equivocada sobre la naturaleza de la misma enfermedad. Durante estos periodos de brotes de peste bubónica, pandemia recurrente en Europa por siglos, los pueblos afectados por la enfermedad contrataban médicos de la peste negra, quienes practicaban su medicina a ricos y a pobres por igual. Estos médicos prescribían verbajes y antídotos que se creían protectores contra la peste, escuchaban últimas voluntades y hacían autopsias algunos mientras vestían la máscara, con falta de conocimiento científico y médico real. En épocas anteriores a la teoría microbiana de la enfermedad, los médicos creían que la peste se diseminaba por medio del aire envenenado, que podía crear un desequilibrio en los humores o fluidos corporales de las personas. Se creía que los perfumes acres y dulces eran capaces de fumigar las zonas azotadas por la peste y proteger a quienes los respiraban. Los ramilletes, el incienso y otros perfumes eran comunes en la época. Los médicos de la peste llenaban sus máscaras con una tiaca, un compuesto con más de 55 hierbas y otros componentes como polvo de carne de víbora, canela, miel y mirra. Delorme, creador de este traje, pensaba que la forma en pico de la máscara le daría al aire tiempo suficiente para embeberse de las hierbas protectoras antes de alcanzar las fosas nasales y pulmones de los médicos de la peste. La pobreza del pueblo en el norte de la India permitió la expansión de la enfermedad que alcanzó las ciudades más pobres de China. La plaga entonces se expandió a través del mundo causando contagios en cada continente, excepto la Antártida.
convirtiéndola en la mayor pandemia de la humanidad. En 1894, los científicos descubrieron entonces la bacteria detrás de la peste, permitiendo el desarrollo de la microbiología, la medicina y las medidas sanitarias. La peste causada por el Yersinia pestis puede presentar síntomas tras un periodo de incubación de 1 a 7 días. En la actualidad, encontramos que hay dos formas clínicas principales de la peste, la bubónica y la neumónica. La bubónica, que es la caracterizada por la tumefacción dolorosa de los ganglios linfáticos denominados bubones, es la más frecuente. La peste se transmite entre los animales y los humanos, por lo que dijimos las pulgas infectadas que contactan o con el contacto de tejidos infectados o la inhalación de gotículas respiratorias infectadas. Esta aún es muy grave para el ser humano. En ausencia de tratamiento, la bubónica tiene una tasa de mortalidad del 30 a 60% y la neumónica resulta casi invariablemente mortal. El tratamiento antibiótico sobre todo contra bacilos negativos, es eficaz contra la peste, de modo que el diagnóstico y el tratamiento oportuno son muy importantes para que se salven vidas. Entre el 2010 y 2015 se notificaron 3.248 casos en el mundo, de ellos 584 mortales. En la actualidad, los países más endémicos son Madagascar, la República Democrática del Congo y Perú. Entonces, entre 2010 y 2015, como ya dijimos, se presentaron esos 3.248 casos mortales y encontramos que los principales lugares donde se encuentra la peste es en las zonas de África, Asia y Sudamérica, más que todo donde ya lo dijimos en Madagascar, donde se notificaron los últimos casos de la peste bubónica y que se presentan en temporadas epidémicas entre septiembre y abril. En los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió rápidamente por todo el planeta, infectando a 1/3 de la población mundial y causando la muerte de decenas de millones de personas. La pandemia de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española, se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en solo 18 meses infectó a 1/3 de la población mundial. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, pero los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones. Si el más elevado de esos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría matado a más personas que las 2 guerras mundiales juntas. Ningún rincón del planeta se mantuvo a salvo del virus. En verano de 1997, el científico Johan Hultin viajó hasta Breivik Mission, una localidad de Alaska de unos 200 habitantes, en busca de cadáveres enterrados con el permiso de las autoridades locales. Exhumó del suelo congelado el cuerpo de una mujer en perfecto estado de conservación, extrajo una muestra de su pulmón y volvió a sepultarlo. Pretendía secuenciar el genoma del virus que 80 años antes había matado a esa mujer junto al 90% de la población local. Breivik Mission fue un escenario más de una de las peores tragedias que ha vivido la humanidad, pero la férrea censura de los países implicados en la Primera Guerra Mundial escondió su gravedad. La gripe la causan varios virus muy parecidos entre sí, pero solo una cepa, el tipo A, está relacionada con las epidemias mortales. A pesar de conocerse como gripe española, los primeros casos se registraron en Estados Unidos durante el último año de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, el país llevaba 11 meses en guerra contra Alemania y las potencias centrales, y su exiguo ejército se había convertido en un enorme contingente que acabaría sumando más de 2 millones de efectivos enviados a Europa. Los primeros casos se dieron en uno de los muchos centros de instrucción que se pusieron en marcha en un país que se movilizaba para la guerra. El 4 de marzo, un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en el estado de Kansas, aquejado de fiebre. En cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares y, a lo largo de las semanas siguientes, enfermarían muchos más, extendiendo el virus más allá de las paredes de Fort Riley. En abril, el contingente estadounidense desembarcó en Europa, portando el virus consigo. Acababa de llegar la primera oleada de la epidemia. La cepa mataba a sus víctimas con una rapidez sin precedentes. En Estados Unidos abundaban las informaciones sobre gente que se levantaba de la cama enferma y moría de camino al trabajo. Los síntomas eran espantosos. Los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro.
Las hemorragias encharcaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos. Con tantas otras, el drama de la guerra también sirvió para ocultar las elevadísimas tasas de mortalidad causadas por el nuevo virus. En los primeros momentos, la enfermedad todavía no se conocía bien y las muertes solían achacarse a la neumonía. La estricta censura militar en tiempo de guerra impedía que la prensa europea y estadounidense pudiera informar de los brotes. Solo en la neutral España podían los medios hablar libremente de lo que estaba sucediendo, y de ahí que a la epidemia se le acabase llamando gripe española. Cabe señalar que en el caso español, el virus llegó probablemente a través de los temporeros que fueron a trabajar a Francia, ya que España no participaba en la contienda. La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. Solo en la India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron 228.000 personas. En Estados Unidos fueron aproximadamente medio millón. Ni la apartada isla de Samoa en el Pacífico Sur se libró del contagio. Perdió el 23,6% de su población. En España, estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000. 70.000 más que las estimadas oficialmente. Es difícil. La gripe asiática, registrada por primera vez en la península de Yucatán, China. El virus de gripe A, H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de las gripes. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Avanzada la década de 1957, en plena Guerra Fría y con los cañones de la Guerra de Corea todavía humeantes, emergió en el panorama mundial un nuevo virus de la influenza A, H2N2, procedente de Asia. La epidemia se reportó por primera vez en la provincia de Yunnan, en el sureste de China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos. En febrero de 1957 alcanzó Hong Kong. En abril se expandió rápidamente hacia Singapur, Taiwán y Japón. En cuestión de 2 meses, las ciudades costeras de los Estados Unidos sufrieron sus consecuencias en verano. De Asia se extendió a la India y Australia. En España entró por el norte del país, infectando 1/3 de sus habitantes. Como explica Santiago Grisolía en su libro La gripe aviaria, un reto de salud pública, la pandemia afectó especialmente a niños escolares, adolescentes y adultos jóvenes, coincidiendo con el efecto de agrupamiento de la etapa escolar tras ese primer verano. De ahí se registraba uno de los picos más pronunciados de la epidemia en octubre de 1957. Entre enero y febrero de 1958 se produjo una segunda oleada pandémica que repercutió sobre todo en los adultos. Según señala Santiago Grisolía, el virus responsable de esta pandemia no provenía de ningún subtipo anteriormente identificado, sino de un reagrupamiento de genes entre virus gripales humanos y procedentes de distintas especies de aves. La cantidad estimada de muertes fue en torno a 1.100.000 personas a nivel mundial, 116.000 de ellas en los Estados Unidos. Los adelantos médicos permitieron identificar más rápidamente la pandemia y evitar que alcanzara la letalidad de la famosa gripe de 1918 que afectó al 40% de la población mundial. Para aquel entonces el virus de la gripe ya había sido cartografiado y la Organización Mundial de la Salud diseñaba cada año una vacuna con antígenos de sus últimas variaciones. La mutación del virus aviario
H2N2 obligó a la institución internacional a realizar una nueva en tiempo récord. En diciembre de 1957 se repartieron 34 millones de vacunas, pero gran parte de ellas no fueron utilizadas. El SIDA se desencadena a partir de un virus que se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados. El virus provoca una inmunodeficiencia en el organismo al atacar a un tipo de glóbulos blancos que son los que ayudan a combatir las infecciones. Dado que generalmente quien contrae SIDA padece varias enfermedades a la vez y no una sola, al hablar del SIDA decimos que es un síndrome. El virus se denomina VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El sexo sin protección es la principal vía del contagio del VIH, que ataca a un tipo de glóbulo blanco llamado CD4. Una vez dentro del organismo, el virus se reproduce con rapidez y finalmente son miles de millones los que invaden el cuerpo. El sistema inmunológico entonces se debilita y el cuerpo y el virus libran una encarnizada batalla. Durante la batalla, miles de millones de células CD4 pueden llegar a destruirse en un solo día. Al reducirse el número de células defensoras, el sistema inmunológico empieza a fallar y hacen su aparición infecciones oportunistas como el SIDA no fue descubierto hasta principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los primeros casos se detectaron entre homosexuales de Nueva York y California. Estas personas padecían enfermedades como el sarcoma de Kaposi, un tipo raro de cáncer de piel, así como un tipo de infección pulmonar que transmiten los pájaros. Pronto se detectaron también casos entre drogadictos por vía intravenosa y receptores de transfusiones de sangre. En 1982 se dio nombre a esta enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde entonces, el SIDA ha matado a unos 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanos a 12 millones de niños solo en África. Origen del SIDA. Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar al VIH, llamado SIV, virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central, pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies. La teoría más extendida es la de que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos alrededor de 1930, basándose en cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar. En la actualidad, el SIDA es una pandemia global que afecta a todos los países del mundo. En 2006 se ha calculado que 39.5 millones de personas han tenido VIH-SIDA. De ellas, casi 3 millones han muerto. La región más afectada por la enfermedad es el África subsahariana, donde se registran 2/3 de los casos totales de VIH y casi el 75% de muertes de SIDA. Las tasas de infección varían, pero son los países del sur de África los más afectados. En Sudáfrica se estima que el 29% de las mujeres embarazadas tienen el VIH. La tasa de infección en la población adulta de Zimbabue es superior al 20%, mientras que en Suazilandia 1/3 de la población. Tratamientos sin curación. Los esfuerzos para prevenir la transmisión del SIDA se centran en la educación sexual y el uso de condones. Otras medidas, tales como la circuncisión masculina, pueden contribuir también a frenar el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. No existe una cura para el SIDA, pero sí existen tratamientos que combaten su aparición. Los medicamentos antivirales consiguen reducir la velocidad de reproducción del VIH en el organismo. Estos fármacos deben utilizarse de forma combinada, pues el virus muta con facilidad, creando nuevas cepas a menudo resistentes al fármaco. Sin embargo, se trata de tratamientos costosos a los que no tienen acceso millones de personas que viven en países en desarrollo. En el futuro se espera la creación de una vacuna del SIDA que prevenga la transmisión del VIH. Los investigadores trabajan en la actualidad en más de 30 posibles vacunas. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement
filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. Para hablar del coronavirus, primero tenemos que entender qué es un virus. Un virus no puede ser considerado como un organismo vivo. Carecen de organelas celulares y necesitan de una célula huésped para reproducirse. Los virus están compuestos de material genético, ADN o ARN, protegido por una envoltura llamada cápside, y en algunos casos, como el de los coronavirus, envuelta en una membrana lipídica exterior. De ahí la recomendación del uso del agua y jabón que arrastre esta última envoltura por un proceso de emulsificación. El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedad en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus, COVID-19. El COVID-19 es como tal la enfermedad infecciosa que causa el coronavirus. Y entre sus síntomas más comunes encontramos la fiebre, el cansancio y la tos seca. Algunos pacientes presentan dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento en especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que se encontraban del COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes o los fumadores tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan tos, fiebre y dificultad para respirar deben consultar al médico. ¿Cómo se propaga el COVID? Una persona puede contraer COVID por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las goticas procedentes de la nariz o las que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer el COVID si tocan los objetos o superficies y luego se tocan los ojos, todas las mucosas, lo que incluye la nariz y la boca. También pueden contagiarse si inhalan estas gotas que han expedido una persona al toser. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Medidas de protección para todas las personas. Entonces, entre las medidas de protección más importantes están el lavado de las manos, por lo que ya explicamos que tiene una cubierta lipídica que se elimina con un proceso de emulsificación que realiza el jabón. Se debe mantener una distancia mínima de 1 metro de la otra persona, independientemente de si presenta síntomas o no. Recordemos que hay personas enfermas asintomáticas y debemos guardar el aislamiento. El aislamiento se ha comprobado como medida preventiva en otras enfermedades muy importantes, como lo mencionamos durante esta presentación. ¿Son eficaces los antibióticos para tratar el COVID-19? No. Hasta aún no se ha comprobado que los antibióticos sean eficaces. Solamente son eficaces contra infecciones bacterianas. El COVID está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. En este momento están en investigación diferentes medicamentos como la cloroquinona, la hidroquinona, inclusive están en investigación medicamentos como el famotidina, que es un ingrediente activo del PICIP que está bajo investigación. Se dice que aunque aún no se han publicado estudios, en China, un especialista en enfermedades infecciosas observó que algunas personas con ingresos más bajos sobrevivían más tiempo que sus contrapartes más ricas, que también tenían acidez estomacal
porque tomaban este medicamento. Hasta el día de hoy tenemos en el mundo 3.002.303 casos confirmados, 208.131 fallecidos. En Colombia tenemos 5.597 casos y 253 fallecidos. Hasta el momento no existe una vacuna para el COVID-19. Sin embargo, están en proceso múltiples farmacéuticas en diferentes países tratando de elaborar esta vacuna, pero se debe cumplir un protocolo de investigación por seguridad. Primero se hacen análisis, luego en animales y posteriormente ya se hacen pruebas en humanos para evitar el riesgo de una situación mucho más delicada. Este proceso puede tardar de 12 a 18 meses.